Porque tenía la intuición de que era muy difícil que hubiese un reencuentro, ¿no? La situación estaba muy extrema. De hecho, él ya no tenía ninguna exigencia al gobierno. Lo único que decía es, si protegen a mi familia, yo me entrego sin condiciones. Igual lo mataron y nunca les interesó llegar a esa nueva etapa de negociación. Claro. Juan Pablo, ¿cuál crees que fue el móvil de la vida de tu viejo? Digo, a ver, viste que un hombre va a veces con las circunstancias de la vida y a veces te va llevando, a veces lo tenés claro y a veces no. Y también te pregunto, ¿qué crees que le diría hoy tu viejo si bajara a todos los familiares con los que no hablas más? ¿Qué crees que, perdón? ¿Qué crees que le diría a tu viejo hoy, que vos dijiste con mi hermana no me hablo, el hermano de mi viejo nos traicionó, digamos, planteás como una familia muy dividida, muy separada después de la muerte de tu viejo? ¿Qué le diría tu viejo a sus familiares? Bueno, yo no creo que si mi padre apareciera, estos familiares le den la cara, evidentemente porque saben que lo traicionaron, que lo entregaron y creo que mi padre no tendría ninguna conversación con ellos. No lo sé, porque mi padre también era un hombre que quería y respetaba a su familia, ¿no? Y que a pesar de que sabía quiénes eran, porque en el último momento de su vida, en días previos a que lo veo llorar, me lo dice a mí, a mi madre y a mi novia: cuídame a la niña de Roberto, mi hermano, porque él es capaz de secuestrármela el día que yo no esté. ¿Y el que él ya desconfiaba de su familia? Ya sabía claramente quién era su hermano, en vida lo supo. ¿Y el móvil general de su vida cuál crees que era? ¿Había una idea de ambición, una idea que se le fue de las manos, o crees que hasta había alguna idea romántica sobre el mundo? Yo creo que es una suma de esos elementos que tú mencionas. Por supuesto, el primero, el detonante, es la ambición desmedida, que estaba dispuesto en un contexto social en el que la educación en Colombia, y aún sigue siendo exactamente el mismo, no es un derecho como está consignado en nuestra Constitución, sino un privilegio. Nadie se puede pagar. De hecho, es más barato estudiar en universidades privadas aquí en Argentina, en Colombia. Hay una gran cantidad de colombianos haciendo eso, viniendo acá por esto mismo. Entonces, creo que la suma de eso, pero te voy a decir algo, el prohibicionismo termina moldeando a la figura de mi padre. Y esto, revisa la historia reciente, olvídate de mi padre, y revisa cuántos capos después de él surgieron con el mismo poder, con el mismo deseo de dañar a la sociedad, de corromperla, de someterla por la vía de la violencia. Y esto es el garante de que vamos a tener centenares de Pablo Escobar para rato, porque el contexto prohibicionista garantiza la reaparición sistemática de personas como él, porque esas leyes moldean a ese tipo de personajes y hay quienes elegirán o no sacar el ficho para ocupar el puesto de ser jefe de un cartel. Hay una larga lista de pobres deseando salir adelante, entre comillas, porque no saben y no conocen la historia y no saben que no tiene futuro, pero promete mucho porque evidentemente la prohibición es un garante de la excelente rentabilidad de ese negocio, ¿no? Perdón, primero quiero saber, cuando te das vuelta, cuando te dicen cómo, ¿te dicen Sebastián o cuando te dicen...? Yo me doy vuelta ya, hasta si dicen Pedro, miro a ver quién hay. Preferí que te diga, porque es difícil hablar con una persona. No, si le dices Juan, le pegas a los dos nombres, bien, pero para Juan. Mí no, yo no me lo tomo como que hay dos personas, molesta, pero soy Juan, el mismo. Realmente nunca te había escuchado una grabación y me parece una lucidez muy grande que tenés. Igual me llama la atención esto de esta obligación de que tu padre, pese a todo, sigue siendo tu padre, que me recuerda, a veces lo habrás leído y lo podrás ver con otra distancia, el tema de algunos ministros de Hitler que dicen que la casa eran buenísimos y después son los responsables del Holocausto. Y yo digo, tu hijo con respecto a vos, si vos haces barbaridades, ¿él tiene obligación de quererte igual? Digo, no, él tiene la obligación de elegir si me quiere o no. Yo tengo la obligación como padre de educarlo con amor. Pero si vos sos bueno con él y sos muy malo afuera, ¿él tendría que lo de afuera no verlo? Digo. No, yo estoy siendo bueno por los dos lados por las dudas. Así le dejo un camino tranquilo a él, porque no quiero que mi hijo, y gran parte de lo que hago es pensando en su futuro, no quiero que mi hijo herede el mismo legado de violencia y de sangre con el que me tocó lidiar a mí. Pero entendés que digamos que hay muchas veces cuando una persona en una familia ve que el padre hace una barbaridad por afuera, por más que en la casa sea bueno, uno empieza a tener un juicio sobre esa persona por lo que hace con el resto de la humanidad, porque no solo tiene que ser cariñoso con los hijos. Por supuesto, no te debes de olvidar que mi padre fue un gran seductor. Un tipo que tenía esa capacidad de persuadir, de enamorar. Y a vos también te sedujo, digamos. Y de alguna manera también caía ahí, ¿no?
De hecho, terapia ha sido una característica de los mafiosos. Sí, psicópata. Claro, seguramente. Me pregunto si hiciste terapia, digo, habrá sido un festín para quien le tocara analizarte. No quise incomodar a ningún psicólogo con la terapia. Con tus secretos. Sí. Pero bueno, o sea que habrás hecho un trabajo interior muy grande para llegar a esta reconciliación con la figura de tu padre, ¿no? Yo creo que el silencio del exilio me dio la posibilidad de reflexionar muchísimo respecto de lo que vivimos, respecto de lo bueno y de lo malo de esta historia, que todos la tienen, ¿no? Pensaban en el atentado, en el atentado al edificio Mónaco, donde ustedes estaban, que en realidad fue lo primero que quiebra este pacto que había entre los carteles, ¿no es cierto? La idea era no agredirse entre familias. Así es. Y sin embargo, el atentado es contra ustedes, creyendo que estaba Pablo Escobar en ese edificio y no estaba. ¿Cómo fue eso para ustedes? Pues la primera vez que ustedes sentían la violencia contra ustedes de una manera tan feroz, ¿no? No, te lo describiré como publicó el diario más importante de Medellín en ese momento, que su titular fue "Medellín despertó como Beirut". 5:15 de la mañana explotó una bomba de 700 kilos de dinamita, que hizo un cráter gigante, más grande que este estudio en el que estamos, y finalmente destruyó los vidrios de la ciudad a 1 kilómetro a la redonda. Y entonces así fue que despertamos nosotros frente a esa violencia. ¿Cómo se salvaron ustedes? Yo creo que es lo más parecido a un milagro. Yo publico algunas fotos de ese atentado, de cómo quedó el edificio después, para que la gente pueda entender que nos salvamos literalmente por un milagro, porque dentro de la habitación donde yo estaba durmiendo con mi madre encontramos un pedazo grande del chasis del coche bomba, ¿no? Es decir, que estábamos destinados a morir, había metralla, había agujeros por todos lados. Yo cuando pude salir del techo que me aprisionaba contra la cama, el techo había desaparecido. Yo literalmente vi el cielo cuando para dormirme estaba el cielo raso, estaba todo bonito, bien decorado, ¿no? ¿Cómo fue el rescate de ustedes? Mi madre nos salvó, ella levantó el techo para que yo pudiera salir. Al día siguiente 11 trabajadores quisieron hacer lo mismo y no pudieron levantar el techo. Para mirar qué había quedado, para recuperar algunas cosas, y creo que fue ese amor de mamá que finalmente nos termina salvando, y ella es la que nos acompaña hasta abajo. Después los guardaespaldas llegan tarde a abrir algún camino para que nosotros entre los escombros termináramos de escapar. Me imagino que habrá habido secuelas para ustedes en cuanto al estrés postraumático, ¿no? Que puede sugerir un atentado de esta característica. Pues sí, dormimos como 1 año con la luz encendida después de eso, y terminas acostumbrándote a esos niveles de violencia tan fuertes, y a veces no hay tiempo ni para quejarse ni para llorar por eso. Te interrumpí, Diego, discúlpame, ibas a preguntar. No, en realidad yo quería preguntarle, no por su pasado, por su vida, sino por su experiencia. Hace muchos años que vive en Argentina, Sebastián, y habrá escuchado en la última campaña electoral hablar mucho de narcotráfico en la Argentina, de la problemática narco, de la incidencia, del crecimiento de los crímenes vinculados al narcotráfico, de algunas bandas que empiezan a proliferar, sobre todo se habló mucho de la provincia de Santa Fe y demás. ¿Cómo ve la problemática narco en la Argentina? ¿La considera importante? ¿Le parece que de verdad es un peligro que pueda llegar a crecer? Se discutió también si Argentina era un país de tránsito, un país de producción. Digo, en base a la experiencia de todo lo que vivió y todo lo que sabe sobre el tema, ¿no? Pues mira, primero debo decir que soy muy respetuoso de cualquier decisión de los países en los que vivo o visito, porque creo que uno tiene que respetar la soberanía de esos países y las decisiones internas. Desde mi experiencia personal y sin ningún vínculo con ese tipo de organizaciones nuevas, pues yo quedé por fuera, nací adentro del cartel de Medellín, sí, claro, evidentemente, pero también quedé por fuera de lo que pasa. Ahora, que sea de tránsito o que sea un país consumidor, creo que todos los países hoy están viviendo exactamente la misma problemática. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque el narco, si entiende que tiene que hacer escala en cualquier país africano para poder después llevar la droga a Nueva York, aunque la droga esté en Colombia, y pareciera un disparate, o sea, hasta un GPS te lleva de una ruta más corta, pero obviamente lo hacen para evadir ciertos controles o porque tienen aceitadas ciertas rutas que permiten que llegue la droga de otra manera. Entonces, Colombia sufrió exactamente lo mismo. Hoy sigue siendo, lamentablemente seguimos ocupando el primer lugar, somos el país más productor de drogas en el planeta. El año pasado teníamos 50.000 hectáreas de hoja de coca y este año se prevén que va a haber 200.000, con lo cual ahí ves los efectos del prohibicionismo.
El que me diga que sirve, la verdad que creo que nos está mintiendo a todos en la cara y creo que la sociedad necesita que la empiecen a respetar en ese sentido, porque se nos está vendiendo la idea de que con ametralladoras vamos a solucionar eso y lo único que vamos es a garantizar la reaparición sistemática de personajes como mi padre con mayor poder militar y corruptor que el del propio Estado. Entonces, la verdad que esto que se propone del prohibicionismo es algo que afecta a todos los países, indistinto si es Argentina o si mañana es Venezuela o México, Panamá o Colombia. No distingue nacionalidades, no distingue culturas. Esta visión prohibicionista garantiza que se conviertan los países en los que se están convirtiendo. Hoy, a mi juicio, no hay una sola ciudad en el planeta que pueda declararse libre de drogas. Así como tienen el acueducto, tienen su cartel. Intuyo entonces que estás en contra, por ejemplo, de esta idea que en algún momento intentó el gobierno argentino de la idea de utilizar el ejército para combatir el narcotráfico. Lo crees muy dañino eso. Para mí, va en la misma línea de este pensamiento. Yo, como te digo, soy respetuoso de las decisiones. Yo creo que hay que mirar las experiencias y voy a hacer referencia a un artículo que publicó recientemente César Gaviria en referencia a lo que estaba sucediendo en Filipinas, un mensaje al presidente de Filipinas donde le decía no repita los mismos errores que yo. Hay que recordar que en el gobierno de César Gaviria mi padre sometió a su gobierno a toda la violencia inimaginable posible. Fue quien se presenta a la cárcel de la catedral, el gobierno de Gaviria le da la cárcel de la catedral durante el gobierno de Gaviria también fallece mi padre. Es decir, que el tipo tiene toda esa experiencia acumulada y hoy es un defensor de la despenalización para el consumo personal y apunta a políticas que verdaderamente le garanticen la paz a los ciudadanos. Eso, las políticas prohibicionistas, los únicos que salen ganando son los que venden armas, y ya sabemos quiénes venden armas, y los que compran más drogas, y ya sabemos quiénes compran más drogas. Entonces, es una farsa y nos tienen sometidos a los latinoamericanos con un dedo acusador de que somos los únicos responsables del problema, cuando yo en mi libro Pablo Escobar Infraganti revelo las dos más grandes agencias que están más involucradas con el negocio que cualquier otro. Entonces, para mí esto lo que quiere decir es que hay que revisar muy bien, porque nunca nos hablan de los otros carteles. Nos van a entretener con el cartel de Buenos Aires, ¿por qué no nos dicen quiénes son los del cartel de Miami, los de Nueva York, los de Los Ángeles, los de Chicago, los de San Francisco? ¿Por qué no sabemos esos nombres de esos carteles? Y sí, desde el muro para abajo hay organigramas de todas las organizaciones con nombres y apellidos. Es una farsa, es una hipocresía que creo que deberíamos de empezar como sociedad a revisar esas políticas que han sido supremamente útiles para que los más poderosos puedan hacer bases militares dentro de nuestros países bajo la excusa de que vamos ahora sí a combatir el narcotráfico. Háblame de un solo caso de éxito en esa lucha con el narcotráfico, cuando Colombia hoy se estima que va a superar en un 150% la producción de cocaína en el mundo. Entonces, ¿de cuál éxito el narcotráfico en la lucha me están hablando si en realidad está demostrado que no sirve? Y me refiero a César Gaviria, nuestro expresidente, porque creo que él de pronto tiene más autoridad que yo para, como jefe de Estado, decir ese tipo de experiencias y compartirlas con el mundo, y que creo que están siendo desatendidas, porque por supuesto, ¿a quién le va a interesar cerrar semejante negocio? Si solamente, para ponerte un ejemplo, el cartel de Cali, solo para lograr sacar a sus familiares de la lista Clinton, le entrega al gobierno de los Estados Unidos $2.000 millones, 2 personas, $1.000 millones por cabeza. Multiplica eso por todos los narcos en el mundo, y es una entrada de dinero que quién la va a querer cerrar. Hay que mantenerlo prohibido, no importa cuántos latinoamericanos mueran en el camino y no importa cuán equivocados estén nuestros líderes cuando se les propone que es por la vía de la fuerza militar que se le va a ganar a esto. Eso lo único que garantiza es el empeoramiento de la violencia, y creo que está demostrado como cuando en otros países se ha querido sacar el ejército y enfrentar una guerra, los narcos responden. Yo estuve en México dando conferencias, he hablado con la policía y les digo, bueno, ¿ustedes por qué no hacen nada para frenar esto? Y ellos me dicen, señor, yo voy en mi patrulla con 4 efectivos de la policía y veo 5 camionetas y las paro porque sé que son narcotraficantes. El primero que se baja con una bazuca que no la tiene ni el ejército de mi país. ¿Qué quiere que les diga? Que pasen. Siguiendo un poco el hilo el que hablabas, cuando fueron las elecciones entre Bush padre y Clinton, que pierde George Bush, él perdió
por la relación que había tenido con Noriega, porque lo que se consideraba que Noriega estaba dándole información a los Estados Unidos en contra del gobierno de Castro, en realidad después se descubre que Noriega lo que estaba haciendo era traficando, que era traficando con tu padre. ¿Era una relación muy estrecha la de Noriega con tu padre? Bueno, yo llegué a vivir en la casa del general Noriega, él se sale de su casa para dejárnosla y que lleguemos a vivir ahí, en Panamá. Y esta relación que yo te digo entre lo que es el narcotráfico, que de alguna manera lo estabas explicando recién, ¿por qué razón esto continúa? Porque evidentemente los millones, miles de millones de dólares que se mueven es lo que lo hace posible, ¿no? Entonces, ¿crees que eso nunca se cortó, que sigue exactamente teniendo el mismo hilo conductor? De hecho, cada vez está peor, y a mí, yo tuve un problema cuando dije que mi padre era un nene de pecho si lo comparamos con los narcos de hoy. Me decían que cómo se me podía ocurrir decir semejante cosa. Y yo, es sencillo. Haz cuenta de la cantidad de kilos que enviaba Pablo Escobar y haz cuenta de la cantidad de kilos que envían los narcos de hoy. Mi padre se ufanaba de meter 500 kilos en un viaje. Y hoy el narco común manda 4.000 a ver si le va bien. Y si le va bien, manda 30.000. Entonces, a mí que me digan si de pronto estoy equivocado, pero creo que para lo único que ha servido este prohibicionismo es para garantizar que el negocio siga siendo tan próspero. Y lo que termina sucediendo es que obviamente las autoridades conocen cuáles son los narcotraficantes de turno, los más destacados. Les ayudan a crecer en algún punto y cuando tienen los bolsillos lo suficientemente llenos pasa como con el cartel de Cali. Ahora venga, que ahora sus 2.000 millones de dólares los necesitamos recuperar. Volviendo a la historia concreta de tu viejo, de los tiempos finales de tu papá. Vos decís, para mí, mi papá se suicidó. Te pregunto, vos decís, él esas últimas horas hasta usaba el teléfono, que él decía que no había que usar el teléfono. ¿Cuál crees que fue el condicionante que quiebra a tu viejo como para saber que se venía el final? Bueno, claramente para mí fue el momento en el que él entiende que el planeta de manera mancomunada le cierra las puertas a su familia. Y esto ocurre cuando empiezan a haber escándalos a nivel mundial de que fulanito de tal, pariente de Pablo Escobar, es expulsado de Costa Rica, de Argentina, de Chile, y el único país que recibe a alguien, paradójicamente el que soltaron los Pepes, es a Nicolás, mi primo. Alemania lo deja pasar. Obviamente, ¿qué pensamos nosotros? Hay que ir a Alemania. Si dejaron pasar al primo, por ahí tenemos más chance que si intentamos con Chile o con Argentina o Costa Rica, evidentemente. Pero esto se demuestra que cuando llegamos a Alemania y nos expulsan y a la patada nos suben, no nos dejan ni siquiera ir a elegir comprar otro pasaje para buscar otro destino, que teníamos el derecho a hacerlo. Y creo que esto le mostró a él que no importaba cuánta fuerza o cuánto poder pudiese ostentar y mostrar, su familia ahora era rehén del Estado. Y esto no era nuevo para él. Yo ya le había escrito algunas cartas donde le decía, porque en el momento en que estuvimos protegidos por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, gente que vivía con nosotros en el apartamento y que era parte de ese esquema de protección desapareció y no tuvimos rastro nunca más. Y las últimas personas que la llevaron fueron los de la Fiscalía. Sí, ya con mucho gusto lo llevamos a su casa. Y no hay rastro. Mi profesora, la administradora del edificio, un amigo personal mío, una señora del servicio doméstico, esos, los que nos protegían, supuestamente estaban desapareciendo y torturando personas con tal de querer y ubicar a mi padre. Él entiende que estábamos ya en la boca del lobo y que la única chance que tenía de salirse o de sacarnos a nosotros de ese esquema era muriendo él, suicidándose como lo hizo. ¿Qué te pasa cuando ves las imágenes de tu papá? Recién estabas hablando y veía que... Pues mira, ahora ya no me produce mucho. Me acuerdo del libro que escribió el coronel Aguilar, que él dice que lo mató, y veo que cualquier estudiante de ciencias forenses de segundo año se da cuenta de las barrabasadas, de las mentiras que dice este personaje, porque muestra cómo murió mi papá según sus dichos y su versión, y ves estas fotos y te das cuenta que absolutamente nada tienen que ver con su relato, ¿no? Hay varios relatos. Uno es ese, otro es que Castaño, que trabajaba con los Pepes, es quien lo mata. Ese es el verdadero, el de que Castaño ingresa a la casa donde mi padre se escondía. Esa es la única cosa cierta que se ha dicho, que la dije yo, de hecho, porque Castaño mismo se lo dice a mi madre. Él fue la persona que entra.
Claro. Lo que pasa es que no es el disparo mortal, es el disparo en la pierna, es el disparo en el hombro. De hecho, esos disparos ni siquiera se los propina Castaño, sino la gente que estaba por los techos. Cuando mi padre quiere saltar un techo para escapar, se encuentra con que abajo habían personas disparando, ahí es cuando le pegan un tiro en el hombro y otro en la rodilla. Mi padre cae y se pega el tiro. En el momento en que yo estoy contando esta historia a la radio más importante de Colombia, cuando publicó Pablo Escobar, mi padre, mi editor recibe un llamado de un miembro activo de la policía a decirle: lo que ese muchacho está contando sobre cómo murió su papá es absolutamente cierto, porque yo lo vi desde el helicóptero. ¿Sabías, no, que la banda más popular de rock de la Argentina, Los Redonditos Ricota, escribieron una canción sobre el momento de la... ¿Coincidís con la letra Me Matan Limón? Es el tema. Sí, ellos hablan de que el bloque va por el techo, lo único que le cambiaría es que los Pepes van por el techo, el bloque no, el bloque estaba comiendo pizza en la escuela Carlos Holguín, esperando que Carlos Castaño los llame para que se tomen estas fotos. El bloque de búsqueda, ¿no? O sea, como que Castaño iba a hacer la tarea y luego se le iba a adjudicar. Siempre lo hizo. De hecho, la muerte también de otro de los miembros del cartel de Cali, Chepe Santa Cruz Londoño, fue propiciada por el Carlos Castaño y le entrega a las autoridades para que se tomen la foto con su trofeo, ¿no? Pero en realidad el que hacía el trabajo sucio tanto para el cartel de Medellín como para las autoridades era Carlos Castaño. ¿Qué te pasó cuando regresaste a Colombia y regresaste, por ejemplo, a Nápoles, un lugar donde había habido tanta riqueza, ¿no? Y tanta abundancia? ¿Y cómo lo encontraste? ¿Qué sensaciones tuviste? Bueno, te diría que tuve que esperar 14 años para poder regresar a darle por primera vez el último adiós a mi padre, ¿no? Y fue una sensación difícil. Yo regresé en virtud del documental Pecados de mi padre para reunirme con la familia Galán y Lara, y en contravía de una orden que nos habían dado los carteles: si pisas Colombia otra vez, te matamos. ¿Todavía estaba esa amenaza? Sí, de hecho todavía estaba, y mi gran temor era qué sucedería si yo... Evidentemente para mí la paz con la familia Galán y la reconciliación con los Lara también era supremamente importante, y estaba dispuesto a arriesgar mi vida por ello, y fui, aún en esas condiciones. Y eso, bueno, me permitió regresar al país con muchísimo temor. Pude recordar, hay algunas esquinas que te hacían llorar y otras reír por las diferentes anécdotas e historias con las que te volvías a reencontrar, porque claro, Colombia tiene una mezcla de esos sabores, desde mi historia, desde la tristeza, desde la alegría, según el lugar en el que me encontraba, ¿no? ¿Y qué te pasa con Nápoles puntualmente? ¿Te produce alegría? ¿Qué simboliza para vos? Bueno, para mí era mi finca, era la casa donde vivíamos nosotros, por lo menos los fines de semana, ¿no? Pero no ando... De hecho, cuando muere mi padre, nosotros le ofrecemos de manera inmediata al gobierno de Colombia entregar la totalidad de los bienes al Estado para que reparen las víctimas, pero no lo permitieron por unos tecnicismos legales que el Estado no podía recibir, esos regalos de la familia. Y yo, pues que no vamos a discutir por ellos, no los queremos para nosotros. ¿Para qué vamos a alargar esto? 15 años de procesos judiciales en los que finalmente los van a quitar. ¿Por qué no le ahorramos este papelerío a todo el mundo y se lo quedan de una vez y firmamos, ¿no? Pero no aceptaron. Sebastián, entonces, te voy a hacer una pregunta muy, muy simple, pero tal vez bastante profunda, me la contestás si querés. ¿En algún momento se te hizo duro amar a tu papá? ¿En algún momento dudaste de si ese amor que vos sentías por él era merecido? Ni por un instante. ¿Te pareces en algo a tu papá? Bueno, la papada es innegable, ¿no? ¿Mi personalidad? Yo creo que yo trato de rescatar las mejores cosas que aprendí de mi padre. Creo que hay muchas cosas de su personalidad que son dignas de tener en cuenta, de ser imitadas, y hay muchas otras que, por supuesto, aunque las tenga, nunca las dejaré salir, porque creo más en la paz que en la guerra que proponía él desde su violencia. Me pregunto, ¿no? ¿Qué rasgos eran los que más resaltarías de tu papá? Será seguramente la manera en que se lo debes describir a tu hijo. Bueno, evidentemente creo que en la única parte en la que coincidimos todos los que hemos escrito algo sobre Pablo Escobar es en su infinito amor por la familia. No hay ninguna contradicción en ese aspecto. También fui consciente de su sensibilidad por las clases más abandonadas por el Estado colombiano. Él
me obligaba, entre comillas, a que yo fuera con él a las poblaciones más distantes de Colombia. Muchas de ellas no tenían carretera, llegábamos en 3 o 4 helicópteros, aterrizábamos en la cancha de fútbol de algún pueblito en vísperas de Navidad y llegábamos llenos de regalos y me obligaba a mí a que yo lo reparta, porque me decía... Es todo tan contradictorio, ¿no? Bueno, es que mi padre está lleno de contradicciones. Claro. Fíjate que creó centros deportivos en la periferia de la ciudad de Medellín para que los jóvenes no consuman drogas, pero estaban 100% financiados con el dinero de la droga que él vendía. Entonces... Ahora, Juan Pablo, escuchando un poco tu historia, y uno entiende que la vida al lado de Pablo Escobar es imposible pensar que no tenía adrenalina. Me imagino cómo se hace como persona, ¿no es cierto?, para cambiar ese nivel de vida y de repente adaptarte a la vida normal, que te debe parecer a veces aburrida incluso. No, para mí es mejor negocio esta vida de tranquilidad que estar disparando por ahí y aguantando hambre con millones de dólares en efectivo. Yo ya... La experiencia de haber sido millonario la tuve y no me fue grata. O sea, no, pero no solamente por el dinero, sino por la acción. A ver, también el haber vivido con él, que, o sea, a la vista está que era un líder supremo, no sé si bueno o malo, eso quedará a criterio de la gente, pero digo, o sea, era un líder que tenía una forma de proceder frente a todo como que la tenía clarísima y se sabía mover en todos los ambientes. Digo, ¿cómo es perder eso? Volver a ser normal, tener una vida como cualquier mortal. Pues yo creo que lo resumo en alguna parte de la presentación de Pablo Escobar Infraganti, donde agradezco a los enemigos de haberme dejado los bolsillos vacíos y con las ganas de reinventarme como persona. Ahora vos sabés, tenés claro que si tu viejo no se hubiera muerto, no lo hubieran matado, probablemente, inevitablemente, tu vida hubiera terminado de alguna manera involucrado con el cartel. No, yo estoy seguro que si mi padre no hubiera muerto, toda su familia estaría muerta. Toda estaría muerta, pero igualmente, pensalo que él no hubiera muerto y que el negocio hubiera seguido. Por más que fueras abogado, ibas a terminar teniendo relación de alguna manera con esa fortuna. ¿Y dónde está el límite de a este no lo mire feo yo, mi papá le tengo bronca y tu papá va y dice, este te tiene bronca, yo voy y lo mato? ¿Cómo es? Bueno, de ahí viene el respeto hacia los enemigos de mi padre, que me hicieron el favor de despojarnos de lo mal habido para que pudiéramos nosotros también tener la oportunidad de arrancar de cero y tranquilos, sin que nadie pueda hoy venir a cuestionarnos por haber heredado algo que desde el día de su muerte estuvimos dispuestos a entregarlo, porque sabíamos de alguna manera que íbamos a ser perseguidos eternamente por aquellos que quieren descubrir la cueva de Alí Baba y sus 40 ladrones, cuando en realidad nosotros la ofrecimos desde el primer día entregarla porque no queríamos seguir siendo presos de la fortuna que nos había obligado a aguantar hambre, literalmente. ¿Escondía plata tu papá? Mi padre era más bueno para gastar. En realidad él nunca escondía porque se tenía mucha fe para hacer dinero. Se autodefinía como una máquina de hacer dinero. Entonces su capacidad de ahorro realmente era limitada porque él no tenía desconfianza de que hoy no tenía efectivo, pero mañana le entraban 70 millones de dólares en un fin de semana en el que los norteamericanos... No escondía. Bueno, de hecho, fíjate que hay un capítulo en Pablo Escobar Infraganti que se llama El tesorero de mi padre, y ahí hay un relato pormenorizado de cómo se escondía, dónde y con qué estrategias las mantenía escondidas. Porque la plata en negro es física. La plata en negro es física, y hay una historia en la que esta persona, el tesorero de mi padre, le dice, cuando llegamos a Miami en un avión privado, lo llama aparte y le dice... patrón, estoy llenito, es decir, no me cabe $1 más, necesito sacarlo de mis guaridas porque si no, no se lo puedo cuidar. Y llenaron de tantos dólares el avión que el piloto tuvo que esperar cuando llegó a Medellín a que descarguen todos los dólares para poder ir al baño porque no podía abrir la puerta del avión el piloto. Ay, qué de la cantidad de dólares que habían. Y esto era fin de semana tras fin de semana. Mucho dinero hubo. Pero la gran paradoja, y creo que las enseñanzas de las que también habla mi libro, es que este tesorero terminó en la pobreza más absoluta y fue un hombre inmensamente rico, porque obviamente se beneficiaba de guardarle el dinero a mi padre, y mi padre era un hombre hiper generoso en esas circunstancias, con lo cual también habla de las lecciones que debemos de aprender, que aún aquellos que hasta le administraron el billete a mi padre, terminaron en la más absoluta pobreza, y eso debería de ser
por lo menos aleccionador para aquellos jóvenes que se ponen a ver Narcos o El Patrón y creen que la vida es color de rosa como se las muestran ahí. Y Juan Pablo, vos destruían a todos perdóname, pero sí. También contás que destruían a los dinosaurios estos de yeso que habían construido en Nápoles pensando que había dinero escondido ahí dentro, pensando, ¿no?, que mi padre había creado esos dinosaurios para meter ahí los dólares. Y cada narcotraficante escondió su dinero de maneras distintas. Alias el Mexicano era caracterizado por usar barriles y enterrarlos. Gustavo Gaviria, que era su primo y su socio, era para mí de los más inteligentes porque decía los dólares todos se pudren, y entonces solo compraba diamantes. Claro. Y bueno, este es el segundo libro tuyo, Juan Pablo, que justamente se llama Pablo Escobar Infraganti. Hablábamos hace un rato de algunas de las cosas que mencionas en tu libro. Haces revelaciones importantes, hiciste investigaciones sobre algunos asuntos que tenían que ver con tu papá y entrevistaste a gente que ha sido enemiga de tu padre, ¿no es cierto? Hay una parte muy interesante que te encontrás en medio de bastante peligro con Izaza, ¿verdad? ¿Quién fue Izaza? Vamos a contarle un poco a la gente. Se trata de Ramón Izaza, un jefe paramilitar de Colombia muy reconocido que pagó más de 12 años de cárcel, confesó más de 300 crímenes y fue uno de los grandes enemigos de mi padre. Yo creo que la particularidad que tiene este libro es que por primera vez los enemigos de Pablo Escobar tienen voz y emiten su opinión sobre él a través de las entrevistas que tuve con ellos. En este caso sentí temor en ir a visitar a Izaza porque el antecedente era que mi padre había asesinado a uno de sus hijos, a John Izaza, y me iba a encontrar no solamente con quien conocemos como Don Ramón, sino también con Terror, su hijo, y la verdad que fue un encuentro, yo llegué solo y bueno, ellos llegaron con 25 hombres. Qué fuerte, porque había habido muchos atentados contra Izaza, que tu padre no había logrado matarlo nunca, ¿no? Qué fuerte, digo, hablar con este hombre, qué importante llegar a una manera de comunicarse realmente entre ustedes, ¿no? Digo, ¿qué conclusión te llevaste de aquel encuentro? Yo creo que esto es esperanzador para los colombianos que estamos ingresando en una era en la que tenemos que aprender a reconciliarnos con el pasado por más violento que sea. Y esto no significa olvidar lo que pasó, significa aceptar un pasado, pero transformarlo hacia adelante en búsqueda de la paz. Para mí, que yo haya tenido un encuentro en el que hayamos salido ilesos, el señor Ramón Izaza, su hijo Terror y mi persona, pues claramente muestra un deseo de los colombianos de poder aceptar este pasado violento que nos unió, pero de alguna manera mirar hacia el futuro y hacia la paz. Como me lo dijo Terror, me dijo cuando me vio, hay que miremos hacia adelante. Miremos hacia adelante, hay que dejar atrás el pasado, y ellos también han tenido un proceso de acercamiento a sus víctimas donde les han pedido perdón por sus actos. Por supuesto que esto no vuelve atrás las cosas ni les devuelve la vida a los seres queridos que ellos terminaron por asesinar, pero es una manera de sanar dentro de lo posible. No significa olvidar, reitero, que todo este pasado violento se puede superar. Y creo que los casos de la familia Galán, también mi testimonio con Aaron Sil, el hijo de Barry Sil. Y luego vamos a hablar de tu encuentro con el hijo de Rodríguez, que es jefe del cartel de Medellín, de Cali, que está preso todavía y enemistado con su padre, y que ahí estás intentando una reconciliación, las vueltas de la vida. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, este es el segundo libro tuyo, Juan Pablo, que justamente se llama Pablo Escobar Infraganti. Hablábamos hace un rato de algunas de las cosas que mencionas en tu libro. Haces revelaciones importantes, hiciste investigaciones sobre algunos asuntos que tenían que ver con tu papá y entrevistaste a gente que ha sido enemiga de tu padre, ¿no es cierto? Hay una parte muy interesante que te encontrás en medio de bastante peligro con Izaza, ¿verdad? ¿Quién fue Izaza? Vamos a contarle un poco a la gente. Se trata de Ramón Izaza, un jefe paramilitar de Colombia muy reconocido que pagó más de 12 años de cárcel, confesó más de 300 crímenes y fue uno de los grandes enemigos de mi padre. Yo creo que la particularidad que tiene este libro es que por primera vez los enemigos de Pablo Escobar tienen voz y emiten su opinión sobre él a través de las entrevistas que tuve con ellos. En este caso sentí temor en ir a visitar a Izaza porque el antecedente era que mi padre había asesinado a uno de sus hijos, a John Izaza, y me iba a encontrar no solamente con quien conocemos como Don Ramón, sino también con Terror, su hijo, y la verdad que fue un encuentro, yo llegué solo
y bueno, ellos llegaron con 25 hombres. Qué fuerte, porque había habido muchos atentados contra Izaza, que tu padre no había logrado matarlo nunca, ¿no? Qué fuerte, digo, hablar con este hombre, y qué importante llegar a una manera de comunicarse realmente entre ustedes, ¿no? Digo, ¿qué conclusión te llevaste de aquel encuentro? Mira, yo creo que esto es esperanzador para los colombianos, que estamos ingresando en una era en la que tenemos que aprender a reconciliarnos con el pasado, por más violento que sea. Y esto no significa olvidar lo que pasó, significa aceptar un pasado, pero transformarlo hacia adelante en búsqueda de la paz. Para mí, que yo haya tenido un encuentro en el que hayamos salido ilesos, el señor Ramón Izaza, su hijo Terror y mi persona, pues claramente muestra un deseo de los colombianos de poder aceptar este pasado violento que nos unió, pero de alguna manera mirar hacia el futuro y hacia la paz. Como me lo dijo Terror, me dijo cuando me vio, hay que miremos hacia adelante. Miremos hacia adelante, hay que dejar atrás el pasado, y ellos también han tenido un proceso de acercamiento a sus víctimas donde les han pedido perdón por sus actos. Por supuesto que esto no vuelve atrás las cosas ni les devuelve la vida a los seres queridos que ellos terminaron por asesinar, pero es una manera de sanar dentro de lo posible. No significa olvidar, reitero, que todo este pasado violento se puede superar. Y creo que los casos de la familia Galán, también mi testimonio con Aaron Sil, el hijo de Barry Sil. Y luego vamos a hablar de tu encuentro con el hijo de Rodríguez, que es jefe del cartel de Medellín, de Cali, que está preso todavía y enemistado con su padre, y que ahí estás intentando una reconciliación, las vueltas de la vida. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Querés lucir unas piernas? Gracias, Vic. Bueno, este es el segundo libro tuyo, Juan Pablo, que justamente se llama Pablo Escobar Infraganti. Hablábamos hace un rato de algunas de las cosas que mencionás en tu libro. Haces revelaciones importantes, hiciste investigaciones sobre algunos asuntos que tenían que ver con tu papá, y entrevistaste a gente que ha sido enemiga de tu padre, ¿no es cierto? Hay una parte muy interesante que te encontrás en medio de bastante peligro con Izaza, ¿verdad? ¿Quién fue Izaza? Vamos a contarle un poco a la gente. Se trata de Ramón Izaza, un jefe paramilitar de Colombia muy reconocido, que pagó más de 12 años de cárcel, confesó más de 300 crímenes y fue uno de los grandes enemigos de mi padre. Yo creo que la particularidad que tiene este libro es que por primera vez los enemigos de Pablo Escobar tienen voz y emiten su opinión sobre él a través de las entrevistas que tuve con ellos. En este caso sentí temor en ir a visitar a Izaza, porque el antecedente era que mi padre había asesinado a uno de sus hijos, a John Izaza, y me iba a encontrar no solamente con quien conocemos como Don Ramón, sino también con Terror, su hijo, y la verdad que fue un encuentro. Yo llegué solo y bueno, ellos llegaron con 25 hombres. Qué fuerte, porque había habido muchos atentados contra Izaza, que tu padre no había logrado matarlo nunca, ¿no? Qué fuerte, digo, hablar con este hombre, y qué importante llegar a una manera de comunicarse realmente entre ustedes, ¿no? Digo, ¿qué conclusión te llevaste de aquel encuentro? Mira, yo creo que esto es esperanzador para los colombianos, que estamos ingresando en una era en la que tenemos que aprender a reconciliarnos con el pasado, por más violento que sea. Y esto no significa olvidar lo que pasó, significa aceptar un pasado, pero transformarlo hacia adelante en búsqueda de la paz. Para mí, que yo haya tenido un encuentro en el que hayamos salido ilesos, el señor Ramón Izaza, su hijo Terror y mi persona, pues claramente muestra un deseo de los colombianos de poder aceptar este pasado violento que nos unió, pero de alguna manera mirar hacia el futuro y hacia la paz. Como me lo dijo Terror, me dijo cuando me vio, hay que ponerle un hijo Terror, Miremos hacia adelante, hay que dejar atrás el pasado, y ellos también han tenido un proceso de acercamiento a sus víctimas donde les han pedido perdón por sus actos. Por supuesto que esto no vuelve atrás las cosas ni les devuelve la vida a los seres queridos que ellos terminaron por asesinar, pero es una manera de sanar dentro de lo posible. No significa olvidar, reitero, que todo este pasado violento se puede superar.
y creo que los casos de la familia Galán, también mi testimonio con Aaron Sil, el hijo de Barry Sil. Y luego vamos a hablar de tu encuentro con el hijo de Rodríguez, que es jefe del cartel de Medellín, de Cali, que está preso todavía y enemistado con su padre, y que ahí estás intentando una reconciliación, las vueltas de la vida. Ahora vamos a hablar de eso. La verdad que ha sido una entrevista muy interesante conocerte, Juan Pablo o Sebastián Marroquín, como quieras que te llamen, los dos sos vos, esa es la realidad, es lo que venimos concluyendo escuchándote. Este es tu último libro. Le quiero contar a la gente, porque hubo varios mensajes que llegaron, que es arquitecto, ¿no? ¿Sos arquitecto, Sebastián? Arquitecto y diseñador industrial. Diseñador industrial, y bueno, y ahora también escritor. Es el segundo libro, este es el primero, que se va a agotar también, porque cuando fui a comprar el primero ya me habían dicho que a partir del segundo todo el mundo estaba comprando el primero. Me gustaría que le des un mensaje a la gente, Sebastián. Hablamos mucho, pasamos por tu infancia, pasamos por tus momentos dolorosos, el exilio, la muerte de tu padre, tus contradicciones, las contradicciones de tu padre, tu opinión sobre la legalización del narcotráfico y demás para evitar que continúe creciendo. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente que te ha estado escuchando todo este tiempo? Bueno, mi intención es hacer públicas estas historias con la única intención de que no se repita la historia de mi padre. Creo que es lo que yo le agradezco a él, el haberme mostrado el camino que no hay que recorrer, y por supuesto invitar a los jóvenes que están, digamos, cautivos por estas series de televisión que glorifican su accionar, que le agregan un glamour que no lo tiene, y que se hagan conscientes de que desde la autocrítica puedan ser capaces de diferenciar la ficción que les están vendiendo como la verdadera historia de Pablo Escobar, cuando dista muchísimo de lo que vivimos nosotros como familia y de lo que sufrió Colombia como país. Es muy claro tu mensaje, ¿no? Y al mismo tiempo amas a tu padre, porque fue tu padre, y eso es lo que venimos conversando todo este tiempo. Hay relatos muy interesantes en este libro tuyo que no llegamos a mencionar, el del hijo de Rodríguez, el jefe de cartel de Cali, que todavía está esperando reconciliarse con su padre. ¿No hay un problema con él? Efectivamente, sí, él espera que su padre pueda leer en prisión este libro para entender que él jamás declaró contra él, como se lo hizo creer las autoridades norteamericanas, que buscando enemistarlos a padre e hijo les hicieron creer a las dos partes que ambos estaban declarando en contra, cosa que nunca fue cierta, y me sorprende que sea yo el hijo de su archienemigo, en quien uno de sus hijos, digamos, deposite la esperanza de que su papá pueda entender que él jamás declaró contra él. Ojalá sea una manera de sanar, como dijiste antes. Siempre lo es. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo, y un saludo a tu familia también, a tu madre y a tu hermana, que están viviendo aquí en Argentina y seguramente te estaban viendo atentamente. Y a tu mujer, me quedé con ganas de conocer la opinión de tu mujer, que debe tener muchas historias también. Sin duda. Muchas gracias. Un placer.